nosotros a estudiar la lección de hoy. Y es continuación de lo que estábamos estudiando la semana pasada. Hoy vamos a hablar el título es La serpiente de bronce. Y la lección de hoy va a estar presentando a Cristo, el dador de la vida. En la tipología que vamos a ver en esta lección, es que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que todos aquellos que fueran mordidos por las serpientes ardientes pudieran mirar y recibir vida y salud, así Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. O sea, la tipología, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que mire hacia Él tenga vida eterna. Se ha sanado, hermano, porque compró para nosotros salud y compró para nosotros salvación. Salud y salvación recibimos. Todo aquel que mire a Cristo y le reciba, crea en ese evangelio, hermano, crea en ese sacrificio de la cruz, va a recibir vida. Es más, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda y para que tenga vida eterna. Entonces nos vamos con las serpientes primero. Vamos a leer aquí, hermano. Aquí la tragedia de Israel. Aquí, Números capítulo 21. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Todavía estamos en la historia que los israelitas no han llegado a la tierra prometida. Todavía están en el desierto. Un camino que solamente le tomaba un par de meses en llegar, porque acuérdense que no había ni avión, ni había, ¿verdad que no? No había avión, ni patineta, ni bicicleta, ni tren, ni nada de eso. El camino era a patita. Quizás alguien tenía un camello, quizás, ¿verdad? Tenían algún animal el que tenía una forma de viajar, pero los demás por lo general iban caminando. ¿Se convirtió en cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Y no porque Dios los quiso tener 40 años en el desierto, no fue la voluntad de Dios tenerlo, pero sus propias actitudes los llevaron a estar todo ese tiempo dando vueltas en el mismo lugar. A tal manera que Dios los sentenció hasta que muera el último. Entonces vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Estamos ahí, con ellos en el desierto. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Otra palabra para fastidio, estamos aburridos de este pan tan liviano. ¿Qué era lo que Dios le daba para alimentarse en el desierto? Maná, pan del cielo. Ya tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vamos a quedarnos ahí. Dice la verdad central, la serpiente de bronce levantada en el desierto, lo dije ya, una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. Esa es la verdad central. La serpiente levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. Y hay algunas lecciones que nosotros vamos a aprender de esta clase hoy. La primera que vamos a aprender, vamos a ver aquí. Toda obra tiene una paga. Usted y yo hacemos un trabajo, y ese trabajo que hacemos va a tener una paga, una recompensa. Dependiendo la labor que nosotros hagamos, así va a ser la recompensa que vamos a recibir. Si tenemos un trabajo y lo hacemos bien, vamos a recibir un justo pago por eso. ¿Verdad que toda obra, así vamos a decir, recibe su justo pago? Si nosotros obramos bien y hacemos bien nuestro trabajo, nos van a pagar lo que se nos ha ofrecido por hacer ese trabajo. Pero cuando hay un trabajador que es vago, cuando hay un trabajador que es inepto, cuando hay un trabajador que no le gusta hacer
hacer las cosas. ¿Qué usted espera que va a recibir? Va a recibir tal vez los 2 días o las 3 horas que trabajó, pero después vamos para la calle. No te ocupamos, no te necesitamos. O sea que toda obra tiene su recompensa. La Biblia dice bien claro que la paga del pecado es muerte. El pecado es una obra de la carne. No es una obra del espíritu. El pecado es una obra de la carne. Y es llevada a cabo por el hombre no regenerado por la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que el cristiano no peque voluntariamente. ¿Verdad? Estamos claros en eso, ¿verdad? Amén. Se supone, y digo que se supone, hermano, porque mientras hay unos cristianos que se preocupan por guardar la santidad y vivir para el Señor, hay otros que toman a la ligera el cristianismo y no le da lo mismo, ¿verdad? Pero se supone que el cristiano que ha nacido de nuevo y tiene una relación personal con el Señor, no peca voluntariamente. Y digo voluntariamente porque la Biblia nos enseña a nosotros a no prestar nuestros miembros a la iniquidad. Explíqueme eso. ¿Quién me explica eso? No prestar nuestros miembros a la iniquidad. No preste las manos a robar. No preste, muy fácil, no preste las manos a robar. ¿Qué más? ¿Qué más? No preste las manos para robar. Bien claro, bien sencillo. Tu boca para estar de chismoso. No prestes tu boca para estar de chismoso, ni de pendenciero, ni de murmurador. ¿Qué más? No prestes tus miembros a la iniquidad. ¿Qué más? Cuando yo presto mis miembros a la iniquidad, estamos hablando de nuestro cuerpo, de lo que somos, de las intenciones del alma y del espíritu. Cuando yo las presto, cuando yo cedo lugar al pecado en mi vida. Cuando presto mis manos para robar, cuando presto mi boca para chismear, cuando presto mi mente, hermano, para darle vuelo, ¿verdad que sí? Pensar cosas que no... Cuando presto mis ojos para guiarlos a donde no se... Cuando voluntariamente cometo pecado. Porque no somos perfectos, déjenme decirle, ¿verdad que no? Los cristianos no somos perfectos, los cristianos somos perdonados, hermano. Pero cuando tenemos una relación con Cristo y vivimos su palabra, esta palabra nos enseña todos los días cómo un cristiano debe caminar. ¿Cuál es el conflicto del evangelio moderno de hoy? Tienes a Cristo, vete a la casa del Señor y adora, pero tú haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. O sea, hay cristianos que tienen los pies puestos en 2 aguas. Tienen un pie aquí en el evangelio, pero tienen un pie sirviéndole al mundo. Y la Biblia dice que lo que así obran no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne no agradan al Señor. Y cuando nosotros tenemos un cristianismo que lo vivimos así, dividido, estamos prestando nuestros miembros para pecar. Es que yo no doy mi mano ni nada, pero tengo una mente que vuela, hermano, a millón. Estamos prestando nuestra mentalidad para eso, hermano. Y cuando el pecado se anida aquí, en la mente, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Baja el corazón y pare. ¿Verdad que cuando una mujer concibe, o pare o revienta, hermano? O pare o le hacen cesárea, pero tiene que dar a luz. ¿Verdad que tiene que? Así mismo es el pecado. Cuando es concebido en nuestra mente, da a luz. ¿Qué da a luz? ¿Qué da a luz, dice la Biblia? El pecado da a luz muerte. Romanos 6:23. Vamos a ver qué dice Romanos 6:23. ¿Te lo dijo de esta hermana? Ajá, te lo dije, sí. Pero vamos a leerlo aquí porque la es aquí, Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque la paga del pecado es muerte, Dios da una dádiva, Dios da un regalo, Dios da un don. ¿Qué dice? ¿Cuál es el don de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 12, vamos a ver qué dice Hebreos 12. 3:12. ¿Quién lo tiene? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, mirad quiere decir que estad atento, hermano, que no haya en ninguno de vosotros
recuerda que ¿qué? Es un pecado. La primera lección, toda obra tiene su paga. La paga del pecado es muerte. Y la incredulidad es un pecado de muerte porque pone en duda el poder de Dios para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Qué quiere decir la incredulidad? ¿Qué cosa es la incredulidad? Que no cree. Que no cree, la falta de fe, ¿verdad? No creo. No creo. Yo hablo de la fe, pero es que es tan difícil creer. ¿Verdad que sí? Es tan difícil ver. La incredulidad es un pecado de muerte. Ay, hermana, la Biblia no dice aquí. Lo vamos a ver ahorita el número. Aquí lo vamos a ver. Porque pone en duda el poder de Dios para hacer lo que Él sabe que es necesario. Miren lo que dice Apocalipsis 21. 21:8. ¿Con qué empieza? Pero los cobardes e incrédulos, ¿qué? abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, ¿y qué más? E incrédulos, abominables y homicidas, y por ahí para abajo sigue diciendo todos los que no entran, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por consiguiente, no tienen entrada a la presencia del Señor. Ok, número 21. Encontramos cuál es el problema. Dice que todavía estaban, la semana pasada encontramos y dejamos al pueblo que murmurando. ¿Por qué? ¿Por qué murmuraba el pueblo la semana pasada? Porque no había agua. Porque no. Ustedes piensan que Dios iba a llevar un pueblo de casi 2 millones de personas por el desierto y los iba a dejar desprovistos de agua y de comida. Dios es un Dios de promesa, hermano. Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Dios es Dios que da. Dios es Dios que da y que suple, que provee para sus hijos. Dios nunca tuvo la intención de sacar al pueblo de Egipto, donde ellos tenían dique abundancia, porque comían bien. Ahí lo dice la Biblia, comían bien. Eran esclavos. Dios no los sacó de Egipto porque estaban muertos de hambre. ¿Por qué Dios los sacó de Egipto? Porque eran maltratados, porque eran tratados como esclavos, de una manera injusta. Dios los sacó de Egipto por eso, porque eran maltratados, vivían como esclavos de una manera injusta. Pero aparentemente comían bien, porque ellos decían, allá teníamos que cebollas, y teníamos papas, y teníamos puerros, y teníamos esto, y teníamos lo otro, y teníamos carne, y teníamos pan, y teníamos aquellas ollas que había. Entonces nos estamos muriendo de hambre. Pero Dios vio el maltrato con el cual ellos eran tratados, y Dios oyó el clamor. El maltrato hizo que ellos clamaran y se sintieran compungidos de espíritu, de alma. ¿Verdad que sí? Dios dijo, los voy a visitar porque este es mi pueblo y los voy a sacar de esa esclavitud. Yo estoy segura que la intención de Dios no fue llevarlos por el desierto para que se murieran de hambre, porque Dios le dio comida y Dios suplió su necesidad. ¿Qué era lo que sucedía con el pueblo? Que el pueblo era un pueblo incrédulo. Y la incredulidad es un pecado que pone en duda el poder de Dios para hacer grandes cosas. Por lo tanto, Dios se ofende con el pecado de la incredulidad. Entonces iban camino al desierto y volvieron otra vez a murmurar contra Dios y contra Moisés. Segunda lección que vamos a aprender hoy. Debemos tener cuidado cuando las circunstancias nos lleven a dudar del poder sustentador de Dios. Porque cuando viene la incredulidad, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Dudamos, y después ¿qué hacemos? Muchas veces nos alejamos del Señor. Nos alejamos del Señor. ¿Y qué más? ¿Qué más sucede cuando dejamos que la duda venga a nuestro corazón? Digamos que el alejarnos de Dios viene a ser el resultado final.
No que no nos alejamos de Dios, pero vendría a ser el resultado. Cuando nosotros ponemos en tela de juicio, llega la duda a nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos las puertas al diablo. Le abrimos las puertas al enemigo. ¿Qué más? Empezamos a actuar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Comenzamos a actuar a nuestra manera y no a la fe. Eso son todas las cosas que nosotros hacemos cuando viene la incredulidad a nuestra vida. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Blasfemamos en contra de Dios. Blasfemamos en contra del Señor. Lo primero que hacemos es ¿qué? Hablar y murmurar. ¿Y sabe cuántas sapos y culebras salen a veces por nuestra boca, hermano? Nuestra mente comienza ¿qué? A divagar. Así es como trabaja la duda en nuestro corazón, hermano. La incredulidad trae duda. Y al traer duda, comenzamos a divagar en nuestros corazones. Comenzamos a pensar y empezamos a murmurar. Y después que comenzamos a murmurar, blasfemamos en contra del Señor. Le abrimos puertas al enemigo. Y después que le abrimos puertas al enemigo, comenzamos a obrar de acuerdo a nuestra incredulidad. Le faltó agua al pueblo. ¿Cuántas veces Dios le dio agua al pueblo? Ya hemos visto como 3 veces que le dio agua al pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces Dios le dio comida? En un desierto no había nada, hermano. No había nada. Estamos hablando de un lugar donde no había nada. Y Dios comenzó a proveer, porque eso es lo lindo de Dios. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, hermano. Y el creyente que está confiado en su Señor entiende eso. Padre, yo le sirvo a usted. Usted dice en su palabra que nunca David vio un justo desamparado, ni a su simiente que estuviera tendiendo la mano pidiendo. Yo le sirvo al Dios que suple. Yo le sirvo al Dios dador de vida, de toda buena dádiva. Yo le doy al Señor que provee. Yo le doy al Señor que no mira las circunstancias, porque para Él esa palabra no existe. Para Dios eso no existe. El pueblo le faltó. ¿Cuántas veces, hermano, vio la grandeza del Señor? Y llegó el momento que no había agua. Y fíjense, la vez pasada hablaron contra Moisés. Hoy blasfemaron contra Dios y contra Moisés. Porque nosotros aprendimos la semana pasada que cuando hablan contra del líder, ¿contra quién hablan, hermano? Contra Dios. Contra Dios, hermano, porque Dios es el que dirige al pueblo. El líder solamente es un instrumento que Dios usa para mover la obra y para hacer lo que tiene que hacer aquí en esta tierra. No es Dios. Es solamente un líder que Dios usa, y al ir en contra del líder, van en contra de lo que está establecido por Dios. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues aquí no hay pan. Fíjense qué mentirosos eran, no hay pan. ¿Y qué era lo que comían todos los días? Pan del cielo, hermano. Dios le daba maná. Eso es un milagro que se llevó a cabo en ese tiempo y jamás en la vida se ha vuelto otra vez a dar. Que yo sepa, hermano, yo nunca he oído que ha vuelto a caer maná del cielo. No sé si en algún lugar cayó, cayó, hermano, pero no he vuelto a ver. No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. No era porque no había, porque ya estaban cansados de lo que estaban comiendo. Así somos nosotros, los seres humanos son así, ¿verdad que sí? Los seres humanos nunca estamos conformes con lo que tenemos, hermano. Mentira, nunca estamos conformes. Debemos tener cuidado cuando las circunstancias nos lleven a dudar del poder sustentador de Dios. Nunca nos debe sorprender lo difícil que encontramos en el camino de la fe. Porque en el camino de la fe vamos a tener situaciones difíciles, hermano. El Señor nos dijo, van a caminar por un lecho de rosas hasta que lleguen al cielo. Todo les va a ir bien. Nunca van a tener dificultades. Mentira. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo la cura, la dijo, ¿pero qué? Pero confiar, yo he vencido al mundo. Nos ha dado la palabra para que nosotros nos guiemos. Él va a estar con nosotros, es nuestro sustentador, nuestro ayudador.
nos da, nos lleva, nos trae, nos abre puertas, pelea por nosotros, hermano. Lo que pasa es que la incredulidad a veces no nos deja ver a nosotros a Dios obrando. La incredulidad no nos deja ver a Dios obrando. Vemos todo lo malo que está alrededor, pero no ponemos los ojos en el cielo. Y debe ser lo contrario, poner los ojos en el cielo y no mirar lo que está alrededor, porque lo que está alrededor muchas veces, hermano, nos desanima. No nos debe sorprender lo difícil que encontramos en el camino de la fe. Recordemos que el arma letal del enemigo es el desánimo. Esa es un arma, hermano. ¿Qué quiere decir la palabra letal? Mortal. Mortal, de muerte, es el desánimo. Si nosotros le damos lugar al desánimo, olvídese que llevamos la mitad de la guerra perdida. Si nos desanimamos, la mitad de la guerra la llevamos perdida. Esta gente, mire, y después que empezaron a desanimarse porque se le hacía muy largo el camino, comenzaron a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Nos has traído a este Egipto, a este lugar de Egipto, perdón, nos traíste al desierto para que muramos aquí. No hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan. Y ay, cuando nos desanimamos, hermano, todo lo vemos mal, nada nos cae bien, todo tiene falta, todo el mundo, usted no encuentra cómo hacer que la gente se agrade, porque no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que el líder haga para agradar a la gente, como está desanimado y está fastidiado, empieza a fastidiar. ¿Verdad que sí? Usted se fastidia y nos fastidiamos también nosotros. Usted se fastidia y nos fastidiamos nosotros también. Todo el mundo empieza a mirar las faltas y los defectos. Que antes, cuando estábamos llenos del Señor y estábamos gozosos, no mirábamos, hermano. Porque cuando uno tiene la vista puesta en el cielo, nada de esas cosas, hermano. Nada de esas cosas le perturban a uno. Al contrario, uno entiende. La semana pasada nosotros aprendimos que las dificultades y los momentos difíciles Dios los permite en nuestra vida para nuestra madurez espiritual. Los momentos difíciles Dios los permite en nuestra vida para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros demos la talla que Dios quiere que nosotros demos. ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros no nos gusta, hay cristianos, hermanos, que quisieran andar en una nube todo el tiempo, sin dificultades, sin problemas y sin lucha. Entonces, hermanos, como muchas veces nos presentan un evangelio así liviano, fácil, no todo te va a ir bien. Tú no tienes ningún problema. Usted mira todo lo negativo, usted, y es cierto que lo negativo hay que echarlo para un lado, pero a veces hay cosas negativas que no se pueden echar a un lado, que hay que enfrentarlas, ir en contra de ellas en el nombre de Jesucristo, hermano. Hay cosas que uno le puede dar la vuelta y dejarlas ignoradas, pero hay otras situaciones difíciles que no podemos ignorarlas, que hay que tomar el toro por los cuernos y echar para adelante en el nombre de Cristo. Y vencerlas, hermano, y vencerlas. Dios le dijo al pueblo, la tierra prometida está ahí. Y lo más que me gusta, yo se las di. Es mía. Es mía. Eso sí, yo se las di, pero van a tener que pelear para entrar. Y ahí es lo que no le gusta a mucha gente. No sé qué pelear, porque olvídate, hombre, que está de más lucha, el problema que yo tengo, venga para pelear. Así me lo que sí, no, hombre, ¿para qué yo voy a pelear y para qué pelear? Es que es así. En medio de esa guerra el pueblo aprendió muchas cosas. En medio de esas situaciones aprendemos muchas cosas. Aprendemos a defendernos de las artimañas del diablo. Pero al cristiano que le gusta, hermano, miren lo que dice aquí. El enemigo usa a falsos maestros de esta era, de este tiempo en el que nosotros vivimos, para alivianar, y lo puse entre comillas, alivianar el camino de la fe y así formar creyentes débiles y sin fundamento sólido. ¿Cuántos cristianos débiles y sin fundamento sólido conocemos en el Evangelio, hermano? ¿Qué es un cristiano débil? Aquellos cristianos que usted no los puede mirar mucho porque se ofenden. Usted no le puede decir un no porque se enojan con usted.
Usted no le puede decir, espérame, porque tiene que ser ahora. Cristianos de mantequilla que por cualquier cosa se derriten y usted no sabe por dónde agarrarlo, hermano. ¿Verdad? Delicadito, que porque el hermano no lo saludó, no vuelvo más a esa iglesia. ¿Y por qué no vuelve, Señor? Ah, porque el hermano que estaba en la puerta no me saludó. Y a lo mejor el hermano que estaba en la puerta ni se dio cuenta porque estaba ocupado en otra cosa. Son cristianos, hermano, que en vez de ser, perdóneme, pero que en vez de ser de bendición le sirven de tropiezo a la iglesia, hermano. Débiles, sin fundamento sólido, fusilánimes, que le da un vientecito, hermano, que el enemigo nomás le sopla, ¡bú! Y ya no encuentran a dónde ir. Y usted va y los busca y no tienen una razón por la cual se quedaron. Sencillamente, yo lo único que puedo decir es esto: prestaron sus miembros para la iniquidad. Y cuando nosotros prestamos nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestras intenciones para que el diablo las use, el enemigo se encarga ¿de qué? De usar su arma letal para quitarle el gozo y tirarlos al piso. Cuando Dios lo que quiere es que la iglesia sea iglesia poderosa, que la iglesia sea fuerte, que la iglesia esté llena de gente que se pare firme, que no mire las circunstancias, pero que mire al cielo. Y cuando mire al cielo y se llene, cuando venga una circunstancia que haya que darle el frente, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Esta gente murmurando. Ah, mira aquí, la tercera lección. La falta de fe puede generar otros pecados, tales como la murmuración, que es un pecado del cual nos debemos alejar, hermano. Nos debemos alejar del pecado de la murmuración, de estar hablando, y que cuando alguien venga a murmurar, ¿sabes una cosa, mi amado? ¿Por qué mejor no oramos? ¿Por qué mejor no oramos? En vez de estar hablando y estar chismeando, ¿por qué mejor no oramos? Porque, ¿sabe por qué? Porque el pecado de murmuración atrae el juicio de Dios. Atrae. ¿Qué le pasó a María por estar de chismosa? Le dio lepra. Y no solamente pagó María, todo el campamento se tuvo que paralizar hasta que María fuera sanada de su lepra. Le dio lepra. Y a veces nosotros no vemos físicamente cristianos leprosos, pero las congregaciones están llenas de gente, hermano. Muertas espiritualmente porque por ser murmuradores. Fíjense lo que dice la Biblia. El pueblo comenzó a murmurar y Dios toma inmediatamente acción en el asunto. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué hacían las serpientes? Que mordían al pueblo. ¿Y cuánta gente murió? Mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel. La ingratitud y el pecado atraen la ira justa de Dios. Y cada desobediencia recibe su justa retribución. ¿Qué más dice? Dios reaccionó con enojo con su pueblo por la falta de fe. Ay, es que Dios es amor. Dios es amor, pero la Biblia dice también que Dios es fuego consumidor, hermano. O sea que con Dios nosotros no podemos jugar. Dios es amor, pero su ira justa y santa. Hay gente que no cree. Dios es amor, Dios no es así. Dios no matará, Dios no manda su juicio. Oh, la Biblia me enseña que sí. Aquí miren, Dios envió su juicio. Envió entre el pueblo serpientes ardientes que morían al pueblo. Y como causa de eso, ¿qué dice? Y murió mucho pueblo de Israel. Y las congregaciones, cuando nos dedicamos a censurar, nos dedicamos a señalar, nos dedicamos a recriminar, cuando nos dedicamos, hermanos, a ser unos incrédulos y a permitirle lugar al diablo en nuestra vida, la ira santa del Señor retribuye nuestras desobediencias, hermano. Y a veces decimos, ¿por qué me va tan mal? Si yo voy siempre a la casa del Señor. ¿Y por qué me va tan mal? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Hagamos un examen, hermano. Hay momentos que hay que hacernos un examen. Revélame, Señor. Fíjense, hay veces que no le pedimos a Dios que nos revele, porque si nos revela, si revélame,
No, por favor, no me reveles nada, Señor. Please, ten misericordia de mí. Porque nos dedicamos, hermano, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Nos dedicamos, hermano, a proferir por nuestros labios palabras que a Dios le desagradan. Actitudes, hermano. Porque yo siempre digo, si me enveneno yo misma, me enveneno yo misma. Me estoy bebiendo el problema es que cuando yo me dejo usar por el diablo, me enveneno yo y enveneno a otro. Enveneno. Y el pecado de la murmuración, hermano, es como la lepra, se pega. Y cuando venimos a ver, hermano, yo soy la causante de que mucho pueblo haya muerto. Mi murmuración es la causa de que mucho pueblo espiritualmente haya muerto. ¿Cómo Dios no va a proferir un juicio, hermano? Los juicios de Dios. Estamos hablando, Dios se mueve y deja manifestar su juicio cuando su ira santa y justa lo cree pertinente. No es que miremos a Dios como un ogro que está esperando que uno estornude para enseguida, hermano, castigarnos y cortarnos la cabeza. No, Dios es amor y gracia y misericordia. Pero llega un momento en que Dios tiene que actuar con esta gente. Y esto está ahí. Mira lo que dice Corintios antes que se me vaya. Ve, antes que usted se ve que a mí se me van las cosas de momento. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 10. Miren lo que dice la Biblia. No en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento estamos. Bajo el tiempo de la gracia. Vean lo que dice. Dice 1 Corintios capítulo 10, del 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuántos estuvieron bajo la nube y cuántos pasaron bajo el mar? Por el mar. Todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo hablándole a los corintios, ¿verdad que sí? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué dice? Que las bendiciones de la provisión de Dios, ¿para cuántos fueron? Para todos. Todos probaron, todos disfrutaron, todos compartieron, todos. Pero ¿qué pasó? Que de los demás de ellos, yo diría que de la mayoría, debería decir ahí, de la mayoría de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Aquí tenemos un ejemplo. Por murmuradores, detractores, señaladores, están haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Fíjense, mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros, para la iglesia, para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Yo me quedo asombrada cuando en la iglesia de Jesucristo, uno de los pecados que está, hermano, acabando con la iglesia es la fornicación. Una vez nosotros estábamos en una consejería, esta hermana estaba viuda y le dije, vamos, no me acuerdo ni qué fue lo que lo dije, pero lo que me sorprendió, sí, hermana, porque yo necesito a alguien para dormir con él. ¿No te vas a casar? No. ¿Ah, sí? No. Esa fue la respuesta que me dio. La gente le puede servir al Señor, pero practicando la fornicación. Y la Biblia dice que ¿qué? Que los fornicarios no entran al reino del cielo. Vivimos en una vida nueva. Más dice que no seamos idólatras como ellos fueron idólatras, hermano. Porque caminando bajo la nube de día y en el fuego de noche y Dios estando allí, fornicaron. ¿Y cuántos murieron? En un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Quiere decir que cuando murmuramos
Dios le da permiso al destructor que venga a nuestra vida y nos destruya, hermano, y nos golpee. Y si nosotros no nos enmendamos, nos destruye también. Porque es así, eso es así. Y estas cosas, nos dice la advertencia, le acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Y nos da un consejito. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fíjense lo que dice el verso 13, que la semana pasada lo estamos leyendo. No nos ha venido ninguna tentación, ni ninguna lucha, ni ninguna prueba, ni ninguna dificultad que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Quiere decir que con la tentación Dios nos da la resistencia, ¿verdad que sí? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El creyente tiene luchas, problemas y dificultades, pero ¿qué dice la Biblia? Dios le da la salida para que pueda resistir. La ira del Señor. Juicio indica una calamidad enviada por Dios como castigo o una sentencia de Dios como juez de todo el mundo, porque Dios es juez de la humanidad. Dice, la ira, yo le puse indignación. La ira santa de Dios no la podemos asociar con la pérdida de autocontrol como nosotros los seres humanos tenemos, ni tampoco con un estallido de enojo causado por orgullo herido, ni por deseos de venganza o por mal humor, porque estas son las cosas que nosotros ¿cómo se llaman? Los detonantes que nosotros hacen estallar la ira. Cuando me pisan un callo y mi orgullo se hiere, cuando estoy de mal humor, que malo es trabajar con alguien que está de mal humor, hermano. Con la pérdida de autocontrol. Estas son ¿qué? Manifestaciones emocionales de nosotros los seres humanos. Dios no es un ser humano, Dios es espíritu y Dios es santo. Estas cosas no mueven a Dios para Él desatar, hermano, un juicio justo sobre la humanidad o sobre aquel que lo merece. Nunca la ira o el juicio de Dios es un acto impulsivo o inmoral. Su indignación siempre es justa y siempre es santa. Cuando Dios cuando Dios permite que un juicio se manifieste, cuando hay pecado, para corregir el pecado y provocar en los hombres un verdadero arrepentimiento. Siempre es judicial, administrando justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios examina las pruebas, Dios examina los hechos y de acuerdo a su palabra Dios ejecuta su juicio. ¿Por qué unos juicios son más severos que otros? La Biblia dice que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Pero Dios siempre va a corregir el pecado de acuerdo a la falta. Así va a ser el juicio que Dios va a proferir. Esta causa era grande. Ya tenía a Dios hasta aquí. Dios que quería que corregir la incredulidad, que es un pecado que pone en duda el poder de Dios para hacer grandes cosas. Y no era la primera vez que se quejaban. Y yo me imagino que en esos 40 años, yo no sé cuántos años iban, pero yo me imagino que Moisés, de verdad que Dios lo tuvo que revestir de paciencia. Yo no sé cuántas veces más este pueblo, hermano, llevó irritación a Dios. Yo no sé. Pero para llevar a cabo, y no fue el primer juicio, hermano. Cuando gritaron tenemos hambre y no queremos carne y Dios no nos da, y nos estamos muriendo, y las ollas allá de Egipto, y las cebollas que había en Egipto, y nosotros queremos, Dios le dio carne. Y cuando Dios le dio carne, ¿qué dice la Biblia? Que aún estaba entre sus dientes cuando empezó el malestar y cayeron como pollos sin cabeza. ¿Por qué? Porque la murmuración es un pecado delante del Señor. Entonces digo, profe, uno no me cree, léalo ahí el libro de Números, léalo para que usted vea. Dice, la ira de Dios siempre va a ser justa, hermano. Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por su justicia. Y dentro de la ira se acuerda, me gusta ese verso, dentro de la ira se acuerda de la misericordia, hermano. Se acuerda de la misericordia, porque cuando nosotros estamos bajo el fuete
Yo me acuerdo cuando a mí me pegaban, cuando me pegaban, hermano. Ay, yo gritaba como una becerra, usted no tiene, porque mientras más duro yo gritaba, enternecía más el corazón de mi abuelo. Y mi abuelo no me pegaba por buena, hermano. Tampoco era que me tenía como un punching bag, pero cuando ya yo lo tenía hasta aquí, hermano. Pero ya yo sabía la receta, grita y llora con un desespero. Y era movido a misericordia, ya no pegaba. No era que no me iba a pegar, me iba a dar mis buenas nalgadas, ¿vio? Pero como yo gritaba así más de lo exagerado, ya yo sabía, hermano. Pero con Dios no podemos ser así, hermano. La ira de Dios es justa, pero se acuerda en misericordia, hermano, de nosotros. Tiene misericordia. Él no nos va a dar más de lo que nuestra falta merezca. No nos va a dar más de lo que nuestra falta merezca, hermano. Porque Él es justo y es santo y nos ama. ¿Ok? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés. Esto que me queda lo voy volando. Vino a Moisés, cuando vieron que la mortandad empezó a manifestarse, vino a Moisés y le dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué dice la Biblia? Y vivía. Quiere decir que Dios le dio el remedio. ¿Cuál era? El remedio Dios lo dio. Hazte una serpiente de bronce. No para idolatrarla, como un recordatorio. Primero, un recordatorio de lo que tenían que hacer. Segundo, señalaba a Cristo como el dador de vida. Cuando alguien lo mueve, hazte una serpiente de esta misma de bronce, ponla en un asta y súbela. Y donde quiera que estén y sean mordidos por la serpiente y logren mirar allí, ¿van a qué? A ser sanos. Muchos murieron, hermano. ¿Por qué? Porque la incredulidad no nos dejaba mirar al cielo. No al cielo, sino a la serpiente. Y allí estaba la sanidad. Allí estaba, mirando. No era la serpiente en sí. Era que la obediencia a lo que Dios decía. Muchos los picaron en el campo y donde quiera que estaban, pero lograban mirar a tiempo y recibían salud y sanidad. Porque eso era lo que Dios decía. Obediencia, el remedio para la incredulidad, ¿cuál es? La obediencia. El remedio de la incredulidad, la obediencia. Y muchos de ellos, había, como digo, que no le daba tiempo a mirar o no querían mirar y se morían. No hay que ver a las serpientes, no, hombre. Ay, y se morían. Pero todo aquel que miraba con fe en lo que Dios había dicho, recibía sanidad. Como la serpiente de bronce señala a Cristo. Ligerito voy. Juan 3:14 dice, Cristo mismo hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, porque aquí lo vamos a encontrar en Juan. Estas palabras las habló el Señor hablando en una conversación con Nicodemo. Le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, como nosotros repetimos ese verso, ¿verdad que sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo fue levantado como la serpiente, lo que vamos a aprender, para dar vida al que cree. ¿Cuántos son los que reciben vida? Los que creen. Aunque el amor de Dios, la dádiva de Dios, fue para todo el mundo. Dios dio a su Hijo que muriera por todos los hombres. Buenos, malos, medios,
hombre, mujer, niño, blanco, moreno, amarillo, piel roja. Dios dio a Cristo para que muriera por todos los hombres. Esa fue la dádiva del Señor. Ahora, los hombres tienen que hacer una cosa: creer, mirar a qué, a la cruz del Calvario. Dice, la muerte en la cruz nos quitó la condenación de la muerte que el pecado conlleva en sí. ¿Con qué verso empezamos la lección? Con la paga del pecado es muerte. Cristo murió ¿para qué? Para que la paga del pecado fuera satisfecha. Pagó ese precio para quitarnos a nosotros y a todo el que cree. Porque esto es de creer. Esto no es de yo conocer la Biblia. Esto no es de yo venir al templo todos los días. Esto no es de yo haber nacido. ¿Qué? Hay mucha gente que dice, ay, sí, yo nací en un hogar cristiano. Ok, está bien. ¿Y tú cómo está tu vida con el Señor? No es cuestión de haber nacido en un hogar cristiano, no es cuestión de ser hijo de ministro, porque hay gente que usted le habla, mi papá era pastor. Bueno, ¿y a ti qué te pasó entonces en el camino si la luz la tenía en la casa? Esto no es cuestión de ser bueno, de hacer dádivas, esto es cuestión de que de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí lo dice. Para que todo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como los israelitas miraban a la serpiente de bronce para recibir sanidad y vida, todo aquel que mire al sacrificio de Cristo en la cruz será salvo. Otra cosa que vamos a aprender, solo existen dos caminos, hermano. ¿Verdad que si la Biblia lo dice? Camino de perdición o camino de salvación. Dios no manda a nadie al infierno. El hombre decide a dónde quiere pasar su eternidad. Dios no, dice la Biblia que el infierno está preparado ¿para qué? Para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que siga las obras de su Padre, así es el que va a recibir su recompensa. ¿No hablamos de eso? ¿De la recompensa? Toda obra tiene una paga. Entonces, todo aquel que haga las obras de su Padre va a recibir su recompensa. Si hacemos las obras del Dios del cielo, lo recibimos como nuestro Padre y obramos lo que la Biblia dice, nosotros vamos a tener nuestra recompensa. Pero si nos vamos al mundo, nos ensuciamos allá, nos enredamos con el diablo, ¿cómo vamos a querer, hermano, recibir de Dios? No, bueno, no es posible. No es posible, solo hay dos caminos y nosotros somos los que decidimos a dónde queremos pasar la eternidad. A dónde nosotros queremos pasar la eternidad. La dádiva de Dios al hombre fue su Hijo Jesucristo, el regalo, ¿verdad? La dádiva. Y el motivo de la dádiva, ¿cuál fue? El amor de Dios por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, no al globo terráqueo, está hablando a la raza humana. De tal manera Dios lo amó que dio a su Hijo, o ha dado, tiempo presente, continuo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. Miren lo que dice el verso, lo va a terminar de leer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el hombre se condena a sí mismo? ¿Por qué? Porque ama más las tinieblas que la luz, hermano. El mundo está así. El mundo rechaza a Cristo porque ama el pecado, ama las tinieblas y sigue en eso. Y hay gente que quiere servirle a Dios, pero allá como que me ama más. ¿Verdad? Yo le quiero servir al Señor, pero como que me gusta. Y el Señor no va con eso. O todo
o nada. O todo o nada, porque Él lo dio todo. Él lo dio todo. Él lo dio todo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que, porque la gente viene a la casa del Señor, Dios este día usa al pastor o usa al que esté predicando con un mensaje tremendo y viene alguien que Dios le quiere ministrar a su vida por su palabra y sale ofendido. Me enojo y me voy porque ahí solamente es crítica, ahí me bañaron. ¿Y quién le dijo? Aquí es esta palabra la que nos revela a nosotros cómo nosotros vivimos, porque Dios quiere que salgamos de las tinieblas y vengamos a la luz admirable de Cristo Jesús. Dios quiere obrar, hermano, y libertar a los hombres, ¿verdad? Pero el que le gusta las tinieblas no entiende y se enoja y se va. ¿Ves? Porque no le gusta que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra del Señor esta, hermano. Amén. Así que todo aquel que mira a Cristo recibe salvación y vida eterna. Aquellos recibían sanidad, pero estos reciben salvación y vida eterna. La ley de Moisés no podía dar vida eterna, pero Cristo sí puede ofrecer las dos cosas: salvación, sanidad y vida eterna para todo aquel que crea. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Así que donde quiera que estemos podemos clamar y Dios nos da salvación. Si lo hacemos con un corazón contrito y humillado. La semana que viene vamos a estudiar David, Cristo el Rey eterno. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Más se va a leer del 1 al 13. Y luego va segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1. Tenemos unos cuantos versos aquí. ¿O qué pasó acá? Sí, del 1 al 5. Y Salmo 110, del 1 al 3. La semana que viene vamos a hablar de David, ¿verdad? De David. El rey más grande. El rey terrenal más grande que ha tenido el pueblo de Israel. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Pastor, anuncio, oramos. El viernes, las damas